El impacto de Pablo no quedó limitado al cristianismo del siglo I, es un impacto que ha continuado a lo largo de los siglos. Cualquiera que recuerde el listado de grandes personajes de la historia del cristianismo que se convirtieron solamente leyendo la carta a los romanos de Pablo, se da cuenta de que es un legado absolutamente inmortal. Ese legado, por supuesto, tiene una enorme importancia en nuestro siglo XXI. Hay mucho en Pablo que tiene una enorme actualidad. Por ejemplo, la centralidad de la escritura, la idea de no ir más allá de lo escrito, la idea de aferrarse a la Biblia porque toda escritura es inspirada por Dios y provechosa. La idea de que la salvación en absoluto es fruto de nuestras obras, de nuestros méritos o de cualquier otro tipo de acción humana, sino que la salvación es un regalo que procede del amor de Dios cuando todavía éramos enemigos, que se manifestó en la cruz del Calvario y que no podemos ganar, merecer o comprar, sino que solamente podemos recibir a través de la fe o rechazarlo. La idea de que la historia tiene un sentido y que incluso en medio de dificultades crecientes, pensemos en que Pablo vivió los tiempos convulsos del emperador Calígula y moriría durante la persecución del emperador Nerón, incluso en los peores tiempos hay posibilidad de dar un testimonio de lo que es el Evangelio y comprender que Cristo es Señor a pesar de que todo parezca gritar lo contrario. Y sobre todo hay un elemento enormemente importante que recuerda qué es lo central en la vida cristiana. Cualquiera que vaya a ese breve escrito, breve pero muy profundo, que es la carta a los Filipenses, se encontrará con un Pablo que continuamente repite palabras como gozo, como alegría, como gozarse, como alegrarse. Es curioso que Pablo escribe eso no porque fuera millonario, no porque tuviera un jet particular, no porque contara con rentas, sino que lo escribe cuando está encadenado a la pared de una cárcel romana. Pablo podía decir de todo corazón que efectivamente podía todo en Cristo, no porque fuera un magnate acaudalado, no porque fuera un líder de opinión, no porque fuera una persona con un enorme seguimiento, sino porque sabía que lo más importante en la vida era Cristo, porque como decía en esa misma carta, para él el vivir era Cristo, incluso el hecho de morir y encontrarse con él significaba una enorme ganancia. Cuando un ser humano comprende que no tiene nada que ofrecer a Dios, que lo único que puede hacer es recibir humildemente el perdón que Cristo ganó por él en la cruz, cuando recibe eso mediante la fe y por lo tanto es justificado a través de la fe, cuando en ese momento recibe también la adopción de Hijo de Dios con un Espíritu Santo que clama en su interior, Abba, Papá, Padre, cuando su vida se dirige sobre todo a seguir a Cristo y su vida ya no lo tiene como centro a Él, sino que tiene al Señor Jesús, es cuando esa persona ha comprendido el legado de Pablo, es cuando esa persona podrá vivir en los momentos más difíciles del siglo XXI, de la misma manera que Pablo vivía gozosamente encadenado a la pared de una mazmorra romana, y es cuando esa persona, en el momento de acabar su vida, podrá decir lo mismo que dijo Pablo, que había corrido la buena carrera y que podía ir a recibir la corona que Dios tiene guardada para aquellos que han amado a Cristo. Ese es el gran legado de Pablo, más allá de su labor misionera, más allá de la escritura de la Biblia. El hecho de que efectivamente tenemos una escritura que nos muestra cómo ser salvos a través de la fe en Cristo, que nos puede capacitar para ser gente cabal y que sobre todo nos permite ver que la vida verdadera es aquella vida que es Cristo, que nos espera también al otro lado del umbral de la muerte. Es un honor tener al doctor César Vidal, a quien le doy la bienvenida y a quien dejo los micrófonos en esta tarde. Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muy agradecido por poder estar compartiendo con ustedes unos minutos acerca de la vida y de la obra de Pablo. Tengo que decir
creo que no estoy descubriendo nada al mencionar lo que voy a mencionar, que Pablo es un personaje imposible de abarcar en el espacio de media hora, de 40 minutos. Esto casi ni siquiera llega a un vuelo de pájaro. Esto es levantar un poco, batir las alas y volver a aterrizar. Pero como tenemos un tiempo, me han dicho al final de preguntas, yo voy a dar algunas pinceladas breves y después de esas pinceladas breves, pues espero que al menos alguno de los cabos sueltos que queden acaben atados después de responder a esas preguntas. La primera cuestión que me parece importante señalar es que Pablo es un personaje que crece en un mundo donde se produce un cruce de culturas. Y esto es enormemente relevante porque permite entender en buena medida lo que es Pablo. Pablo es un personaje que efectivamente es judío. Como él dice en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, él es un judío. Es un judío que además viene de la tribu de Benjamín, la del primer rey de Israel, la de Saúl. Es un judío cuya familia pertenece, o al menos él perteneció, a los perushim, a los fariseos, a los apartados, que sería la traducción literal, y que además en un momento determinado de su vida, siendo joven, ha sido enviado a estudiar a Jerusalén y allí se ha educado a los pies de Gamaliel el Viejo, que posiblemente es el rabino más importante de esa etapa, esa primera etapa del siglo I después de Cristo. Pero Pablo es mucho más que un judío, aunque sea un judío parush, apartado, fariseo. De entrada, Pablo pertenecía a una familia enormemente piadosa. Él crece en Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, que era conocida por la universidad. De hecho, si los padres de Pablo hubieran querido que su hijo se hubiera educado universitariamente y hubiera tenido una formación pues a la altura de las mejores formaciones académicas de la época, lo hubieran dejado en Tarso. No lo dejaron en Tarso, lo enviaron a Jerusalén. Pero Pablo, que ha crecido en ese medio ambiente helénico, en ese medio ambiente fruto de la primera globalización de la historia, que fue la que provocó el macedonio Alejandro Magno, que dejó como huella que todo el mundo se expresara en griego en esa parte del mundo, no solo en Europa Oriental, también en Asia, incluso en el norte de África, por ejemplo, en Egipto. Pablo es un hombre que va a conocer muy bien esa cultura helénica. Nosotros sabemos que escribe en griego, de hecho sus cartas nos las va a dejar en griego. Sabemos que es un personaje que además conoce muy bien esa cultura griega. Cualquiera que entre, por ejemplo, en este libro en lo que es el contenido de las cartas se da cuenta de que Pablo es un personaje que puede apelar a los filósofos griegos, que puede mencionar a poetas griegos relevantes en su época, que conoce costumbres específicamente helénicas a las que se refiere cuando escribe a los corintios, cuando escribe a los colosenses, cuando escribe a los gálatas, y en ese sentido Pablo es un hombre ciertamente medularmente judío, pero con una formación cultural helénica verdaderamente envidiable. Posiblemente de todos los autores del Nuevo Testamento, el que mejor escribe en griego, con la excepción de Lucas, que a fin de cuentas era un macedonio. Ese no venía de una cultura que no fuera griega, sino de una cultura plenamente helénica. El mejor es Pablo, con la excepción de un Lucas que nació pues, en un mundo totalmente helénico. Junto con estas dos características, Pablo es un judío. Pablo además es un judío que ha estudiado en profundidad las escrituras, que conoce muy bien los métodos de exégesis, de interpretación judía de la época. Pablo es una persona de cultura helénica que puede hablar, que puede escribir, que comprende perfectamente esa cultura de esa parte del mundo. Al mismo tiempo, Pablo es ciudadano romano. Y esto tiene una enorme importancia y es algo a lo que Pablo se va a referir en multitud de ocasiones y que va a marcar su destino. Pablo es el hombre que en un momento determinado dice, bueno, ¿cómo os atrevéis a atarme para azotarme si yo soy ciudadano romano? Esto os puede costar la vida en una cruz, porque nadie puede tratar así a un ciudadano romano.
Pablo es el hombre que en un momento determinado sabe que puede apelar al mismo emperador, al mismo César, y que eso le va a acabar llevando a Roma, que es a donde ansía llegar desde hace décadas para poder compartir el evangelio con los romanos. Y Pablo es un hombre que conoce lo suficiente bien ese mundo como para moverse como un pez en el agua ante magistrados romanos, ante oficiales del ejército romano, ante autoridades de ese imperio del que él puede mostrar efectivamente el certificado de que es ciudadano. Esto hace que Pablo sea una persona con una capacidad intelectual verdaderamente extraordinaria, con una preparación que no es pequeña, que está muy por encima de la de muchos personajes de la época y que permite entender cómo Pablo puede presentar el Evangelio de maneras distintas en sitios diferentes. Cualquiera que lea el libro de los Hechos, pues sabe que ese Pablo que llega a Tesalónica o que llega a Berea, apela directamente al testimonio de las Escrituras. Puede hablar del Antiguo Testamento, puede hablar de la historia de Israel, puede hablar del Mesías que tenía que morir y resucitar, y lo hace con conocimiento de causa. Pero Pablo puede llegar a Atenas con un auditorio donde, por supuesto, nadie conoce el Antiguo Testamento, y ese Pablo que llega a Atenas o que llega a Galacia puede empezar a hablar desde el principio con referencias a las creencias que tienen esos paganos y a partir de las cuales él les expone el Evangelio. En Atenas puede referirse a la estatua al dios desconocido que forma parte de la historia de Atenas. En un momento determinado, como cuento en el libro, en Atenas se produjo una epidemia, habían ofrecido sacrificios a todos los dioses y la epidemia no se iba, y al final los atenienses decidieron elevar un altar a un dios desconocido, alguno que se les hubiera escapado, que quizá les podía ayudar como no les habían ayudado los otros dioses, le ofrecieron un sacrificio y la epidemia remitió, la epidemia desapareció. La historia era conocida y cuando Pablo llega a Atenas les puede decir: ese Dios que no conocéis, ese Dios desconocido es el Dios al que yo os predico. Pablo tenía una capacidad verdaderamente extraordinaria para poder presentar el Evangelio en los medios más diversos y a mí esto me parece extraordinariamente relevante. Hacer una referencia al mensaje de Pablo en apenas unos minutos es difícil, pero de nuevo me voy a detener en algunos aspectos esenciales de ese mensaje de Pablo, porque efectivamente merece la pena siquiera ver algunas de las pinceladas y sobre todo poder ver de alguna manera la forma en que Pablo era capaz de poder expresarse con cuestiones que son absolutamente culturales, ¿no? Y, por ejemplo, voy a mostrarles alguno de esos aspectos porque me parece que es enormemente interesante. Por supuesto, no pretendo resumir las 500 páginas del libro porque eso sería verdaderamente imposible, pero sí me van a permitir que les pueda mostrar algún vislumbre, alguna posibilidad de esto que yo estaba mencionando antes y que hace referencia a cómo Pablo conocía muy bien esos mundos y cómo podía hablar de ellos. Por ejemplo, si me acompañan ustedes a la carta a los Colosenses, capítulo 2, donde Pablo está hablando acerca de cómo el sacrificio de Cristo en la cruz implica perdón y además ha tenido unas consecuencias espirituales de tipo cósmica, voy a leer dos versículos que les puede dar una idea realizada la exégesis de esos dos versículos, de hasta dónde llega la profundidad del pensamiento de Pablo y hasta dónde, pues a veces con nuestras propias traducciones se nos queda pobre. En Colosenses capítulo 2 y versículos 14-15, Pablo dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí Pablo utiliza una serie de referencias que para la gente de Colosas
tenían que ser comprensibles y que eran muy importantes. Primero, nosotros tenemos esa palabra que la Reina Valera traduce como anular, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y clavándola en la cruz. Y aquí Pablo, en el original griego, utiliza una palabra que está tomada del derecho mercantil, de las leyes comerciales. Los términos que existían en griego para hablar de que se anulaba una deuda eran fundamentalmente dos términos. Uno era cuando se decía que esa deuda que estaba escrita en un papel, en un trozo de cuero, en un papiro, no en un papel, en un trozo de cuero, en un papiro, en una piel, etcétera, había una persona que trazaba sobre ella la letra J, una letra que es como nuestra X. La deuda seguía viéndose, pero el hecho de que se hubiera trazado esa letra J, esa letra X, significaba que se había perdonado, que se había pagado, que se había condonado la deuda. Esa era una expresión, pero no es la que utiliza aquí Pablo. Pablo utiliza otra palabra que implicaba que esa deuda, escrita por ejemplo en un trozo de cuero, la persona que perdonaba la deuda porque había cobrado la deuda, tomaba un cuchillo y raspaba el cuero de tal manera que lo que estaba escrito desaparecía y sobre ese cuero se podía volver a escribir. Este es el término que utiliza Pablo. Lo que ha sucedido en la cruz de Cristo no es que simplemente sobre nuestros pecados se ha escrito una nota que dice, bueno, ahí están los pecados, están perdonados, sino que Pablo dice, no, 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 la sangre de Cristo ha raspado totalmente esos pecados, esa lista de pecados, esa lista de faltas, esa lista de transgresiones, y se puede volver a escribir de nuevo en nuestra vida. La palabra, pues, de Pablo es una palabra tremendamente poderosa y es muy significativa. Pero a continuación, Pablo hace referencia a una institución propia del derecho romano. En el derecho romano, y esto es enormemente importante, existía la institución del triunfo. Cuando un general romano que defendía, por ejemplo, las fronteras del imperio, vencía a los moros del norte de África, a los germanos del centro de Europa, a los britanos de la frontera con Escocia, cuando derrotaba a cualquiera de estos agresores, si había conseguido un número muy importante de bajas y de prisioneros, el Senado le votaba el triunfo. Y de hecho, eso consistía en que este general era ceñido con una corona de laurel, se subía a un carro específico y detrás del carro, atados, iban los prisioneros de guerra a los que había vencido. Los reyes de las naciones cautivas, las potencias a las que había derrotado. De manera bien significativa es lo mismo que Pablo cuenta aquí. En la cruz lo que se produjo fue el triunfo de Cristo, versículo 15. Y Cristo en la cruz despojó a esos principados y potestades de maldad y los exhibió públicamente, como hacen esos generales romanos que desfilan en el triunfo. La cruz no fue un fracaso, la cruz fue el lugar en el que Cristo unció a todos esos poderes del mal para que quedara claro que había triunfado sobre ellos. Quisiera ir unos segundos más yendo todavía más allá de esto. Para cualquiera que conocía la institución del triunfo que menciona aquí Pablo, Pablo utiliza el término triunfar no en ese sentido tan pobre, tan desgastado que nosotros lo utilizamos hoy en día, sino como el término del triunfo que conocía cualquiera que conocía el poder de Roma. Pablo al mismo tiempo está refiriéndose a una resonancia de la gente que conocía la ceremonia del triunfo. Al lado del general que había vencido y que llevaba detrás, siguiéndole a las potencias, a los poderes, a los reyes derrotados, había una persona que no había pasado el peligro de la batalla, había una persona que no había sufrido el calor o el frío, el hambre o la sed, el peligro, las heridas, y que sin embargo en ese momento disfrutaba del triunfo igual que el vencedor. Y esa persona era la esposa del que había obtenido el triunfo.
Creo que no se les escapa a ustedes quién es la esposa de Cristo y el significado que esto tiene. Y en este sentido, como ven ustedes, de solamente un par de versículos de Pablo vistos muy por encima, pues podríamos estar hablando tranquilamente una hora. La profundidad de Pablo, que arranca de ese cruce de tres culturas de las que él extrae totalmente lo mejor, es verdaderamente impresionante. Yo diría que hay tres aspectos que voy a intentar examinar muy deprisa en los próximos minutos, que son absolutamente esenciales en la predicación de Pablo. El primero de los aspectos es la idea del mensaje de la salvación por gracia. La primera carta de Pablo, la primera vez que Pablo se siente obligado, no voy a decir a sentarse, porque da la sensación de que iba dictando la carta mientras daba zancadas por la habitación, pero la primera vez que Pablo se siente tentado, obligado, impulsado a escribir una carta es la carta que escribe a los Gálatas. Y cualquiera que lea la carta a los Gálatas sabe que esa es la predicación del Evangelio según Pablo y que es la insistencia en la salvación por la fe sin las obras y en la salvación por gracia. Eso que aparece muy claramente en Pablo, en ese primer Pablo, insisto que cuando uno lo lee en griego se lo imagina dando vueltas por la habitación, dictando lo que tiene que decir, sin ocuparse mucho de la gramática, casi dando trallazos a la gente a la que está escribiendo la carta. Eso aparece desarrollado de una manera más amplia en la que es la carta más importante de Pablo, que él escribe a los cristianos de Roma, a los que no conoce, y por cierto, entre los que no se encuentra Pedro, lo cual es muy significativo para todos aquellos que se creen la leyenda del Pedro, primer papa en Roma, etcétera. Es curioso que Pablo escribe la carta a los romanos, saluda a un montón de gente en Roma y por supuesto no menciona a Pedro, porque Pedro no estaba en Roma ni cosa que se le pareciera, pero curiosamente en esa carta a los romanos, Pablo, quinta esencia, condensa, realza todo lo que es su teología. En buena medida, si uno quiere saber quién es el Pablo teólogo, tiene que leer Romanos o Gálatas, Romanos, y luego ya se puede ir ocupando del resto de las cartas. Y por supuesto, con lo primero que empieza Pablo es con la idea de la salvación por la gracia. En el primer capítulo de la carta a los romanos, Pablo va a sentar en el banquillo a los paganos, cosa que seguramente a los judíos que pudieran escuchar el contenido de la carta les debió de llenar de satisfacción. En el capítulo segundo, Pablo sienta también a los judíos y muestra que no basta con tener la ley, que no basta con apelar a la Torá, etcétera, sino que si no se cumple, pues incluso uno se encuentra en una situación peor que la de los gentiles, que no han tenido esa luz, como mucho han tenido la ley escrita en su corazón. Y en el capítulo tercero, Pablo efectivamente enfrenta tanto a gentiles como a judíos con su culpabilidad y con la única salida que tienen al respecto. Es enormemente interesante cómo en Romanos capítulo 3, en el versículo 9, Pablo dice de manera tajante que pues somos nosotros, los judíos, mejores que ellos, los gentiles, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Palabras que no debieron de gustar lo más mínimo a los judíos de la época de Pablo y que hoy en día no crean ustedes que recibirían con mucha más alegría que a mediados del siglo I, cuando se escribió la carta a los romanos. Es más, Pablo inmediatamente sabe que le van a decir, oye, aunque solo sea por la Torá, nosotros tenemos una superioridad aplastante sobre esa chusma de paganos, sobre los goín. Y Pablo, en este mismo capítulo 3, dice algo verdaderamente tremendo. Pero no pretenderéis salvaros por la Torá, versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La Torá nos salva. La Torá lo que hace es que cuando la vemos nos obliga a cerrar la boca,
porque la Torá nos muestra hasta qué punto somos culpables, somos pecadores y no podemos salvarnos por nuestros méritos. En ocasiones yo utilizo el símil de aquella persona que de pronto se despierta por la mañana, se da cuenta de que tiene un espantoso dolor de cabeza, se siente mal, echa mano en la mesilla de noche al termómetro que guarda, se pone el termómetro, tiene una fiebre espantosa como para no moverse de la cama y en ese momento para curarse la fiebre no se le ocurre cosa mejor que comerse el termómetro. Bien, esto es exactamente lo mismo que haría aquel que pretendiera salvarse por la ley. La ley es un termómetro que muestra hasta qué punto nuestra fiebre espiritual es mortal, hasta qué punto estamos terriblemente enfermos espiritualmente, hasta qué punto no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero a nadie se le ocurriría comerse el termómetro para salir de la enfermedad, porque el termómetro lo único que puede hacer es mostrar hasta qué punto tenemos fiebre y estamos enfermos. Y de hecho, Pablo es tan claro al respecto que a partir del versículo 21 desarrolla cuál es el camino de salvación de Dios y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. La idea en ese sentido de Pablo es absolutamente clara. De hecho, en los dos versículos siguientes dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En ese sentido, Pablo es absolutamente demoledor. Dios, que es justo, no puede declarar al injusto justo, es imposible. Y en última instancia, lo que sucede es que Dios ha colocado a Jesús, el Mesías, como sacrificio propiciatorio, como sacrificio expiatorio. Y si aceptamos a través de la fe ese sacrificio, la justicia de Jesús en la cruz nos cubre y somos justificados a través de la fe y, por supuesto, no por obras, porque no hay obras, ceremonias, ritos ni dinero que pueda comprar cosa parecida. En ese sentido, la idea de Pablo sobre la salvación es muy clara. Segunda cuestión que me parece enormemente importante en la teología de Pablo dentro de este repaso, yo no voy a decir rápido, fulminante que estamos llevando en estos pocos minutos. En la segunda carta a Timoteo, que es la última carta que escribe Pablo, las cartas de Pablo están colocadas no por orden de redacción. Si fuera por orden de redacción tendríamos primero Gálatas, la segunda los tesalonicenses, la primera los tesalonicenses, las dos de Corintios, están colocadas por extensión, y claro, la primera es Romanos, que es más larga, y luego primera de Corintios, que es la segunda más larga, etcétera. Pues en la segunda carta a Timoteo es la última carta. De las cartas pastorales, Pablo escribió primero la primera de Timoteo, luego Tito y finalmente la segunda de Timoteo, que es una especie de testamento vital en el cual además Pablo sabe que le quedan pues quizá unas horas, unos días para ser ejecutado. Y precisamente en esa carta, Pablo le da a Timoteo los últimos toques de cómo tiene que prepararse para un tiempo en el que no va a poder recurrir a Pablo, no va a poder hablar con él, no le va a poder escribir. Y en el capítulo 3 de la carta,
Pablo empieza en el versículo 12 a decirle cosas muy interesantes a Timoteo. No es que lo anterior no lo sea, pero lo es en otro sentido. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 12 dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, es verdad que hay corrientes teológicas muy recientes en el tiempo que consideran que si vives piadosamente en Cristo Jesús, bueno, ya si donas y das dinero ni te cuento, no vas a tener persecución, no vas a tener problemas, esta vida va a ser un camino de rosas. Es gente que nunca ha debido de leer a Pablo, o si lo leyó alguna vez se le olvidó. Porque la primera afirmación de Pablo es que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. A veces esa persecución puede ser el exilio, puede ser la cárcel, puede ser la muerte. A veces es simplemente cuando uno tiene que escuchar, parece mentira, Rosita, lo inteligente que parecía la prima más lista y resulta que es la más tonta de la familia. Le ha dado por decir que es cristiana. A veces es la persona que escucha, hombre, Ernesto, que parecía un muchacho inteligente, ha llegado a la universidad, es un imbécil, dice que ha aceptado a Cristo y no sé qué tonterías. Bueno, no nos engañemos, le dice Pablo a Timoteo, no el 50%, y tienes un 50% de probabilidades de escaparte, no el 90% y hay un 10% que a lo mejor tienes suerte, no, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tenlo en cuenta, Timoteo. Segundo, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segundo, entérate de esto, Timoteo. Los malos hombres y los que engañan no solo es que suelen ir de mal en peor, sino que llega un momento en que ya ellos mismos no distinguen la mentira de la realidad. A lo mejor cuando empezaron a mentir sabían dónde mentían y sabían en lo que no estaban mintiendo. Pero llega un momento en que, como además hasta puede que tengan un cierto éxito, a veces hasta un éxito económico y de popularidad mintiendo, llega un momento en que ellos se engañan también a sí mismos. No solo engañan a otros, sino que acaban engañándose, se acaban creyendo sus propios embustes y sus propias patrañas. Y parece que llegados a este punto de la última carta de Pablo, Timoteo dice, bueno, Pablo, ¿y qué hacemos entonces? Porque si todos vamos a pasar por la persecución y además resulta que la gente mala y que miente y que engaña va cada vez a peor. Y llega un momento en que hasta se convencen de sus mentiras porque se han autoengañado. Entonces, ¿qué hacemos, Pablo? Y Pablo le dice lo que hay que hacer. Versículos en el capítulo 3 del 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, frente a un mundo donde todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, y frente a un mundo donde los que engañan van de mal en peor y hay un momento en que se creen sus propias mentiras, aférrate a las Escrituras. Aférrate a las Escrituras primero, porque las Escrituras son las que dan la información, el conocimiento, para saber que la salvación no es por obras, no es por méritos, no es por ritos, no es por sacramentos, sino que la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Y segundo, aférrate a las Escrituras, porque la Biblia es distinta de cualquier libro humano. No es otra obra literaria más, aunque literariamente pueda ser muy interesante, sino que es algo inspirado por Dios y que no solamente sirve para que en un momento determinado la gente conozca el camino de la salvación, sino que también sirve para formar a la gente de tal manera que sean hombres y mujeres cabales, siguiendo a Jesús y caminando delante de Dios. Y en este sentido, Pablo es muy claro.
Y es algo que se puede ver a lo largo de su vida, es algo que se puede ver en sus cartas donde continuamente está citando de las Escrituras. Pablo es el hombre multicultural, es el hombre de la salvación por gracia a través de la fe, es el hombre que efectivamente está hablando de cómo hay que aferrarse a las Escrituras. Es el hombre, y con esto voy a concluir, que cree además en un final de la historia y que cree que además ese final de la historia se produce en el momento en el que vuelve Jesús. Vamos a leer un pasaje, por cierto, muy leído, que a mí siempre me deja pasmado cómo la gente en este pasaje ve cosas que no están en este pasaje. El grado de imaginación de algunas personas me parece absolutamente extraordinario. Yo confieso que en ocasiones tengo que coger la Biblia así, asá, mirarla, sacudirla a ver si sale algo, porque yo leo ciertos pasajes y no consigo ver todo lo que la gente consigue meter en ellos. La imaginación de algunas personas debería dedicarse a cosas útiles como escribir novelas o guiones de cine porque es una imaginación calenturienta. Pero cuando Pablo habla de la consumación de la historia en la primera carta a los tesalonicenses y en el capítulo 4, cuando habla de la venida del Señor, versículos del 13 en adelante, dice así, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No sé cómo algunos piensan que efectivamente el pasaje lo que dice es que sí, que los van a preceder, cuando Pablo dice que no los precederán. Y continúa en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué pasará entonces después de que hayan resucitado los muertos en Cristo? Versículo 17. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es curioso porque Pablo menciona un orden de acontecimientos que es fácil de seguir y es muy sencillo. El Señor volverá. Cuando vuelva, habrá primero una resurrección de los que ya durmieron en Cristo y después nosotros seremos arrebatados. Lo siento por los que tienen otro tipo de esquema escatológico, etcétera, pero Pablo es enormemente sencillo. Habla de una consumación al final del tiempo, como Cristo volverá, cómo resucitarán los que están en Cristo y cómo a continuación seremos arrebatados. No creo que el texto dé para mucha más especulación porque es muy claro. Pero al mismo tiempo, y esto es enormemente importante, Pablo es consciente de que en nuestro caso concreto realmente tenemos que esperar en algún momento encontrarnos con el Señor. Quizá no vivamos cuando vuelva el Señor, cuando resuciten los dormidos en Cristo, cuando a continuación nosotros seamos arrebatados porque hayamos fallecido antes y nos habremos encontrado con el Señor con anterioridad. Y ahí Pablo de nuevo es un ejemplo. Un personaje que puede hablar de las veces que ha sido azotado, de las veces que ha naufragado, de cómo no ha tenido nada y sin embargo tenía abundancia, de cómo carecía de todo y sin embargo sabe vivir teniendo mucho y no teniendo nada, etcétera, etcétera. Es también un personaje que cuando se despide de Timoteo en esta segunda carta nos da un ejemplo de cómo nosotros también deberíamos despedirnos de este mundo, por si acaso el Señor no ha vuelto antes. Y dice así en segunda de Timoteo capítulo 4 y versículos del 1 en adelante.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El final con el que Pablo termina resumiendo su existencia, ojalá Dios quisiera que fuera el final de nuestra vida, porque curiosamente en ese versículo 7 todos los verbos que utiliza Pablo están en pasado perfecto, es decir, una acción totalmente concluida y consumada. Hubo una buena batalla, pero yo ya la he peleado. Hubo una carrera, pero yo la he acabado. Y hubo una fe y yo la he guardado. Y sería verdaderamente extraordinario y motivo para dar gracias a Dios que al final de nuestra vida, aunque no seamos tan multiculturales como Pablo, tan brillantes como él, tan absolutamente sensacionales, pudiéramos decir también que hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe y por lo tanto sabemos que nos está guardada esa corona de justicia que el Señor dará a todos los que aman su venida. Muchísimas gracias por su atención a esta exposición demasiado rápida y breve, pero no podía ser de otra manera, sobre Pablo, del que por supuesto hablo muchísimo más. Esto apenas han sido unas pinceladitas. Es por supuesto muchísimo más amplio el relato que encuentran ustedes en el libro Apóstol para las Naciones. Y ahora creo que tenemos como unos 10 minutos para preguntas, no más, porque de aquí salgo para una exposición en el Perú y es lo bueno del ciberespacio, pero también limita los horarios. Pues muchas gracias, doctor. De verdad que es fascinante ver cómo justamente los detalles del contexto histórico potencializan el mensaje. Eso de lo que nos habló, que tiene que ver con el triunfo, ¿no? Y cómo exhibían justamente estos emperadores sus triunfos, nos hace justamente pensar en tan maravillosa salvación y tan potente el triunfo de Jesucristo en la cruz, y cómo nos beneficia a nosotros la esposa que viene detrás. Qué maravilloso el pensar en todo esto. Y voy a leer algunas preguntas. Jonathan Farías pregunta, doctor César, en este capítulo, y él está haciendo referencia al último pasaje que usted leyó, si no me equivoco, en Tesalonicenses, dice, ¿no hace mención al arrebatamiento? Es obvio que es el único pasaje de toda la Biblia donde se habla del arrebatamiento. Me parece que es bastante claro, sí. Y creo que Pablo describe con mucha claridad cómo se va a producir, ¿no? Primero viene Cristo por segunda vez, segundo resucita a aquellos que han muerto en Cristo, que están dormidos en Cristo, y después de regresar y de resucitarlos, efectivamente, aquellos que todavía están vivos son arrebatados. Yo creo que el orden de lo que dice Pablo es clarísimo, ¿no? Si luego hay gente que por ahí mete carros de combate, la invasión de Israel, el bombardeo del Sinaí, bueno, en fin, iba a decir tonto sabido siempre, pero en fin, no lo voy a decir. De verdad que lo importante que es de ver el texto y lo que quiere decir el texto. Lo que dice el texto es que yo creo que la Biblia es muy sencilla. Es decir, cuando uno lee la Biblia es muy sencilla. Puede ser al mismo tiempo increíblemente profunda.
pero la Biblia es muy sencilla. Y yo desconfío, por razones que sería ahora muy largo de contar, ¿no? Pero yo desconfío de cualquiera que toma un pasaje claro, sencillo, meridiano, transparente de la Biblia y empieza a contar unas historias y unas aventuras y de pronto lo relaciona con no sé qué versículo que no tiene nada que ver, que está en el libro del profeta Ezequiel. Bien, no me parece buena exégesis. Sinceramente creo que es una exégesis deplorable y creo que Pablo es muy fácil de entender. Sin duda, cuando no hay exégesis, cuando no investigamos el contexto histórico, sin duda es el inicio de las alegorías. Muy bien, Nerea Alejandra Pico Sáenz nos dice, doctor César, ¿Pedro y Pablo terminaron peleados por la disputa mencionada en Gálatas? Yo creo que en algún momento volvieron a llevarse bien, pero lo que es, y creo que es así, porque por ejemplo él menciona en 1 Corintios a Pedro y lo menciona de una manera apreciativa, ¿no? Ni mucho menos, pero no cabe la menor duda de que en Gálatas, que se describe la disputa en Antioquía, está muy claro lo que era el orden de la Iglesia en el siglo I. Y efectivamente Pablo se considera con la suficiente autoridad como para delante de toda la congregación y en público decirle a Pedro, oye, lo que estás haciendo es una muestra de hipocresía, tú lo que quieres es quedar bien con algunas personas y estás pasando por alto algo que tú y yo, que somos judíos, sabemos más que de sobra, y es que la salvación no viene por las obras, sino que es por la fe en Jesús, el Mesías, y sin las obras. Y en ese sentido, Pablo es terminante. Pero yo tengo la sensación de que esa relación se reconstruye, y no solo por lo que Pablo menciona en 1 Corintios, sino porque vuelven a coincidir en Hechos 15, lo que se suele llamar el Concilio de Jerusalén. Y finalmente la resolución que se toma en Jerusalén y que impulsa sobre todo Santiago, el hermano del Señor, o Jacobo, el hermano del Señor, evidentemente implica poder pasar por encima de esa caída de Pedro en la hipocresía. Es decir, parece que Pedro a esas alturas ya había abandonado afortunadamente ese tipo de conducta. Muchas gracias. A título personal, hace poco estuve estudiando Santiago y justamente Jacobo, bueno, se dice mucho que la carta de Santiago es de repente, en algunos pasajes, es como una antítesis de justamente la teología del apóstol Pablo con respecto de las obras y de justamente la gracia, ¿no? Que siempre apela el apóstol Pablo, especialmente en la carta a los Gálatas. ¿Qué opinión tiene usted con respecto de esto? No, no es así. Y de hecho, cualquiera que lea, de nuevo volvemos a lo mismo, cualquiera que lea el texto puede verlo con enorme claridad. Es decir, Santiago está haciendo una referencia no a que haya una salvación por obras, sino al hecho de que las obras permiten ver que efectivamente ha habido una salvación por la fe. Y esto a mí me parece enormemente importante, porque efectivamente la manera es en que lo está expresando Santiago es muy claro, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Santiago capítulo 2 y versículo 23 en adelante, dice Santiago, si se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago utiliza exactamente el mismo texto de Génesis 15 que utiliza Pablo en Romanos 4 para dejar claro que la justificación por la fe no es algo que empieza con el cristianismo, sino que empieza ya con Abraham, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y en ese momento, Santiago dice, versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto se puede mal entender y decir, bueno, aquí lo que está diciendo es que el hombre es justificado por la fe y no solo por las obras, pero no es lo que dice Santiago. Lo que está diciendo Santiago es que vosotros veis que el hombre es justificado y lo veis por las obras y no solo por la fe. Pero lo que veis,
no que el hombre sea justificado por las obras más la fe. Porque el hombre es justificado por la fe, como dice de Abraham, que creyó en Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ese que es el proceso de la justificación, que es por obras y que es por fe y sin obras, nosotros solo lo podemos ver por las obras. Y no solo por la fe, porque una persona nos puede decir que cree y, bueno, pues a lo mejor es verdad, pero dentro del hecho de que no podemos ver lo que hay en el corazón de la persona, la simple afirmación de la persona no nos permite verlo. Vemos por ahí, por eso la enorme importancia del veis que menciona Santiago, vemos precisamente si vemos cómo esa persona se comporta. Si una persona en un momento determinado dice, bueno, yo soy salvo porque he creído en Jesús, pero su vida sigue siendo exactamente igual que antes de su supuesta conversión, nosotros no vemos nada. Si por el contrario una persona afirma que ha sido salvo porque aceptó a Jesús en su corazón y vemos cómo efectivamente dejó de golpear a su esposa, dejó de maltratar a sus niños, dejó de emborracharse los viernes por la noche, etcétera, bueno, eso nos permite ver que efectivamente ha sido justificado por la fe. Pero insisto, el énfasis de Santiago no es en lo que justifica al ser humano, sino en lo que a nosotros nos permite ver que una persona ha sido justificada, porque nosotros no podemos ver el corazón del ser humano y lo que vemos de un ser humano pues está en su comportamiento. Sin duda, las obras, la evidencia de una fe genuina. Muy bien, Sí. tenemos muy poco tiempo. No tenemos tiempo. Yo tengo, porque son y 57 ahora mismo, sí, y tengo que trasladarme a Lima en estos momentos. O sea, no me queda más remedio. No hay más tiempo. Empiezo... Solamente, sí. Permítame, doctor, sabemos que dentro de, obviamente, estos son los libros que acabamos de ver, La vida del apóstol Pablo. Tenemos un libro más que espero haya otra ocasión en la que nos pueda acompañar y en el marco de este 18 aniversario, que sea tal vez pronto, en el que nos pueda hablar acerca de más que un rabino, si es interesante la vida de Pablo, ¿qué vamos a decir de la de Jesús, ¿no? sobre Jesús? Pero sabemos que su último libro se llama El exiliado. En unos segundos nos puede decir tiene que ser en unos segundos forzosamente. El exiliado es una novela que transcurre en el siglo XVI en Europa, en la época del enfrentamiento entre la Reforma y la Contrarreforma, y es una novela en la que no solamente estamos recordando a toda la gente que tuvo que abandonar la tierra que los vio nacer, pues a veces no solo en busca de libertad, sino incluso para salvar su vida, sino que además podemos asistir a dos cosmovisiones tan distintas como las de la Reforma y la Contrarreforma, que yo he abordado dentro de una línea de ensayo histórico en mi libro El legado de la Reforma, pero El exiliado es una novela, yo diría, que mantiene la tensión del lector desde que empieza hasta que acaba, y es una novela en la que se abordan esos temas. Tengo que darle muchísimas gracias por haber sido tan gentiles al formularme esta invitación, también por el tiempo que he podido compartir, aunque sea tan brevemente. Me hubiera gustado que hubiera sido más tiempo sobre mi libro Apóstol para las Naciones y sobre la vida y la obra de Pablo. Y, en fin, un abrazo muy fuerte y espero que nos volvamos a encontrar. Que Dios los bendiga. Gracias, doctor. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Que Dios los siga bendiciendo. Igualmente. Reyes, nobles, clérigos, las castas privilegiadas decidían lo que era bueno y lo que era malo, lo que estaba permitido y lo que se prohibía. En aquel reino que ahora era abandonado, no había nada que temer con la única condición de conformarse con ser oveja.
Como tantos otros que existieron y tantos otros que vendrán, no tengo nombre ni patria, solo busco la libertad, soy el exiliado.